Buenas noches. Agradezco a los organizadores del Congreso la invitación que me hicieron y voy a tratar de revisar. Apágalas también. Voy a tratar de revisar en esta media horita las consultas más frecuentes que los médicos generales o que les toca a los médicos no dermatólogos que están en el servicio de urgencias o en hospitalización en patologías de la piel. Siguiente. ¿Cuál pasa? ¿Lo paso yo entonces? Ok. Las estadísticas que voy a mostrar las recogí de varios estudios básicamente de Italia, de Alemania, de la India y algunas de Puerto Rico, porque ellos están muy, digamos, preocupados por la educación médica, dadas estas cifras. Ellos dicen que el 10 al 15% del total de la consulta médica general tiene patología cutánea. Entonces, en la primera consulta, casi todos coinciden que hasta el 22% hay pacientes dentro de este 10 a 15% consultan por eczemas, un poquito menos frecuente infecciones e infestaciones de la piel, 11% tumores benignos. Y los pacientes que repetidamente están yendo al médico general consultan principalmente por eczema, por acné y nuevamente infecciones de la piel. Siguiente. Entonces aquí están los 3 estudios que elegí. Son generalmente estudios largos de 6 años, este no decía cuánto tiempo, y de buena cantidad de pacientes. En el servicio de urgencias entonces están llegando frecuentemente muchos pacientes consultando por patología de piel, pero por ejemplo acá es muy frecuente que estos pacientes no logren ningún diagnóstico. 46% se quedan sin diagnóstico, 22% en este estudio de Italia, que fueron 12.223 pacientes. En el estudio de la India eran menores de 18 años, esta sí era de todas las edades. En segundo lugar tenemos infecciones, en este caso fue primero, infecciones de la piel. Tercer lugar, eczemas. Y cuarto lugar, y aquí en el segundo, manifestaciones cutáneas de reacciones a medicamentos. Siguiente. Este fue el único estudio que logré de acá, es de nuestra clínica bolivariana y en realidad esto es la frecuencia en consulta dermatológica, en la consulta de la dermatología. Y fíjense entonces que los diagnósticos más importantes son acné, urticarias, este es porque tenemos una dermatóloga alergóloga, y dermatitis atópica, tumores malignos y por acá está tumores benignos, ¿dónde está? Bueno, tumores malignos, sigamos. Bueno, en Europa, en Alemania específicamente, saben que el 65% de los pacientes que consultan al médico general nunca serán vistos por el dermatólogo. El 14% de las patologías que ve el médico general son remitidas al especialista, el 26% de eczemas que no supo resolver, sospecha de lesión maligna, que es muy importante, y psoriasis en tercer lugar. Y cuando lo refirieron al dermatólogo, en el 34% el diagnóstico fue cambiado por el dermatólogo después de que lo mandaron de la consulta general, digamos. Bueno, igualmente entre los pacientes hospitalizados, el 30% de ellos presentan patologías dermatológicas que son importantes para el buen final de este paciente. Y en el 10% la patología de piel es muy importante para hacer el diagnóstico sistémico o es una manifestación importante del diagnóstico por el que está hospitalizado el paciente. En un estudio que hicieron también, este fue en Italia, tenían 591 pacientes
y el 78% de los pacientes se les hizo un diagnóstico dermatológico. El médico encargado pues de los pacientes hospitalizados, pero muchos de ellos y su tratamiento, el 78%, eran diagnósticos erróneos y por lo tanto tratamientos para la piel que eran erróneos. Sigamos. Bueno, entonces todos ellos concluyen, estos estudios europeos, que la dermatología es el área del conocimiento médico se siente más en deficiencia el médico general y que para muchos de ellos, cuando les ofrecen cursos de educación continua, lo consideran como una prioridad. ¿Qué tenemos en nuestras facultades más importantes? Que 6 años o 5 de medicina, de 18 a 20 clases magistrales, y los estudiantes rotan máximo 6 semanas por dermatología clínica. Sigamos. Pero desafortunadamente también estudios han dicho que las clases magistrales y las conferencias son las formas menos eficientes para enseñar dermatología, y que después de que hicieron en un hospital en Alemania 5 años con todo su equipo médico de clases magistrales, lo reunían una vez al mes y al final de los 5 años vieron si había mejorado la concordancia entre el diagnóstico del médico general y el dermatólogo, y no mejoró para nada. Entonces hay que utilizar, dicen que el mejor instrumento es una forma en que el médico general pase un tiempo continuamente con el paciente en el consultorio para que vaya adquiriendo la destreza visual y los conocimientos intelectuales para poder mejorar su diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel. Sigamos. Entonces vamos a mirar las más importantes manifestaciones que vimos en cuanto a frecuencia, que son las reacciones medicamentosas a piel, las infecciones en la piel, eczemas y algunas cositas que me parecen interesantes. Adelante. En cuanto a las reacciones a piel de los medicamentos, digamos, entonces es importante saber, ninguna dermatosis, ninguna brote cutáneo puede decirse que no, o sea, mejor dicho, cualquier brote cutáneo puede ser la manifestación de una toxicodermia. Cualquier tipo de dermatosis. Es importante que reconozcamos los patrones clínicos, pero eso no quiere decir que sabiendo un patrón clínico lo podemos identificar con el fármaco. El mismo medicamento puede presentarse en el paciente que hace la reacción en formas diferentes, pero el mismo patrón dermatológico puede ser causado por diferentes medicamentos. Sigamos. Miren todas las posibles manifestaciones a piel de los medicamentos. La más importante de todas son los que llamamos exantemas maculopapulosos o morbiliformes. De ahí en adelante cualquiera, pueden ser urticarias, vasculitis, erupciones liquenoides, reacciones de fotosensibilidad. Todos estos patrones clínicos pueden corresponder a una toxicodermia, incluso trastornos del folículo piloso, de las uñas, de las mucosas, y las formas más severas, que son las toxicodermias vesicoampollosas. Sigamos. Entonces, el 2% de los pacientes hospitalizados presentan una toxicodermia. De estas, el 95% se manifiesta como un brote morbiliforme, también llamado erupción maculopapular o exantema, que se presenta 1 o 2 semanas después de exposición al medicamento, se caracteriza por prurito, sin compromiso de mucosas, sin síntomas sistémicos, y cuando se quita el medicamento desencadenante dura máximo 2 semanas. ¿De qué lo debemos diferenciar? De exantemas virales, que pueden ser exactamente iguales, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos,
Pero lo más importante es identificar si este paciente que empezó con un brote morbiliforme va en camino a una toxicodermia sistémica, o sea, a un Steven Johnson o a una necrólisis epidérmica tóxica, cuyas características son un paciente en mal estado general, con cambios en el hemoleucograma como eosinofilia y neutrofilia, pero sobre todo con dolor en la piel. Sigamos. ¿Cuáles son los desencadenantes más importantes? Cualquier medicamento, pero los más frecuentes son antibióticos, sobre todo betalactámicos y sulfas, y antiinflamatorios no esteroideos. Sigamos. Entonces, no sé si se ve bien aquí. Entonces, esto es lo que llamamos una erupción macular eritematosa o maculopapular, que puede ir desde una forma muy suave, con una eritema muy poco visible, hasta lesiones francamente eritematoviolaceas que nos pueden parecer ya una vasculitis. Si este paciente está en buenas condiciones generales y el hemoleucograma presenta hemoleucograma y pruebas hepáticas no presentan alteraciones, podemos observarlo. Sigamos. Esta es otra forma, maculopapular eritematoso generalizado, como exantema maculopapular o brote morbiliforme. Sigamos. Estas son otras formas de toxicodermia. Fíjense que estas son placas eritemato-edematosas, mucho mejor definidas, con más cuerpo, que son una forma de urticaria generalizada. Sigamos. Brotes acneiformes e incluso pseudovesiculosos. También es la manifestación de una toxicodermia. Sigamos. Dermatitis exfoliativa, leve eritema, cerosis y descamación superficial en un paciente que por demás no tenía ningún otro síntoma. Sigamos. Onicolisis es la manifestación de muchos medicamentos que hacen desprendimiento de toda la placa ungueal de las 20 uñas. Sigamos. Lesiones puramente vasculíticas, máculas violáceas que incluso se ampollan, sobre todo en extremidades inferiores, que pueden ser desde la manifestación de un lupus sistémico, pero también una forma de toxicodermia. Sigamos. Esta es una forma muy frecuente de toxicodermia que se puede distinguir porque es una mácula con un borde eritematoso, un centro más oscuro como quemado, única o múltiple, que tiene la característica de que cada que el paciente se expone al mismo medicamento hace la lesión en el mismo sitio de la piel. Entonces este paciente presentó esta lesión en el glande cuando se volvió a exponer al medicamento, que era una cefalosporina, exactamente en el mismo sitio lo vuelve a hacer. Entonces, por la historia clínica, sabemos que el paciente presenta este tipo de reacción medicamentosa. Eritema pigmentario fijo por medicamentos. Sigamos. Un paciente en eritrodermia, que ya sí nos prende las luces para decir, ojo, que este paciente probablemente tiene dolor cutáneo y probablemente tiene malestar general. Sigamos. ¿Cuál es el tratamiento en general? Identificar el medicamento y suspenderlo de inmediato, aplicar corticoides tópicos, antihistamínicos orales y observar al paciente si estamos preocupados hospitalizado o si no, estar pendiente de él por medio de llamadas telefónicas para vigilar si hay signos sistémicos como fiebre, malestar general, dolor en la piel, que nos diga que va a evolucionar hacia una de las toxicodermias severas, que ya dijimos que era la epidermolisis epidérmica tóxica o el síndrome de Steven Johnson. Sigamos. Esta es un signo que es una quemadura de tercer grado en un paciente
con epidermolisis epidérmica tóxica. Fíjense cómo hay un eritema generalizado y la piel se desprende completamente, dejando una superficie eritematosa y sanguinolenta. Este paciente se maneja como un quemado en una unidad de quemados. Sigamos. El segundo tema son las infecciones de la piel. Entonces, en cuanto a las infecciones, las más frecuentes son las bacterianas, siguen las virales y finalmente las micóticas. Las bacterianas, las más comunes, abscesos, celulitis y erisipela, y los impétigos. De las virales, todo lo que tenga que ver con herpes, y de las micóticas, las micosis superficiales. Sigamos. Sigue. Entonces, estos son las típicas lesiones por estreptococo y estafilococo aureus sobre la piel, que se producen principalmente en niños entre los 5 y los 10 años. Son lesiones únicas, la del estreptococo con la típica costra mielicérica cerca de la nariz o perioral, y la del estafilococo, que la decíamos que parecía una quemadura de papel de cigarrillo. Entonces, impétigo contagioso y el impétigo ampolloso. Sigamos. Pero también hay una forma más severa donde encontramos un niño también en esas edades que tiene eritema y descamación localizado principalmente perioral y periorificial y en los grandes pliegues, que empieza a descamar su epidermis cuando le hacemos un pequeño roce sobre la piel que se llama signo de Nikolsky. Dame la anterior, por favor. En este caso, el productor de este cuadro es la toxina del estafilococo aureus, que hace que el paciente se vea más tóxico, y esa toxina, del estreptococo beta hemolítico del grupo A, hace que esa toxina se manifieste con estos hallazgos en la piel del niño. Debe hospitalizarse y manejarse con medicamentos intravenosos, oxacilinas más clindamicina, para erradicar no solamente el estreptococo, sino su toxina. Sigamos. 3 cuadros que se nos parecen mucho, que son causa de dificultad de diagnóstico diferencial difícil, sobre todo en pacientes hospitalizados, que son la erisipela, eritema, cerosis, con un borde muy bien definido que lo podemos casi que pasar con un lápiz, unilateral, y donde encontramos la puerta de entrada del estreptococo, generalmente en una maceración interdigital por una tiña pedis, frecuente sobre todo en mujeres de edad media. Siguiente. A diferencia de la celulitis, una infección generalmente por estafilococo, donde la infección es más profunda en el tejido celular subcutáneo y en la grasa subcutánea, el edema y el eritema son mal definidos e incluso puede ampollarse. Siguiente. Aquí hay otra celulitis. Fíjense que los bordes no podemos decir dónde termina el eritema y el edema, y hay generalmente áreas fluctuantes de la infección. Sigamos. Para curarnos en salud, sabemos que la mejor opción, tanto para la erisipela como para la celulitis, es la cefalexina como primera opción, y la dicloxacilina si el paciente está en buenas condiciones y lo podemos manejar sin hospitalización a dosis plenas por de 10 a 15 días. Estas son las otras alternativas, pero en un caso que no podamos hacer un diagnóstico definitivo, podemos usar cefalexina como primera opción si el paciente no está tóxico, y como segunda opción la dicloxacilina en ambos casos. Sigamos.
El diagnóstico diferencial más importante que encontramos nosotros en la clínica y que incluso confunde a los internistas son los pacientes que tienen una dermatitis por estasis secundaria a una enfermedad vascular venosa periférica, que fíjense que hay edema, eritema y cerosis de las piernas, pero generalmente son bilaterales, y vemos los cordones venosos si revisamos este paciente, pero ellos se pueden sobreinfectar y hacer infecciones sobreagregadas. Siguiente. Herpes. Acordarnos que son vesículas sobre una base eritematosa que siguen un dermatoma, que son frecuentes en un solo dermatoma producido por el virus varicela zoster, cuya primoinfección puede haber sido una varicela o simplemente después de la vacunación con la vacuna de varicela, se manifiesta en cualquier momento de la vida y sigue un patrón de uno de los nervios sensitivos periféricos. Sigamos. Las tiñas, la tiña pedis, acordarse que es eritema con un borde descamativo, que puede ser muy bien definido como en este caso o menos bien definido como en este caso. Esta es una forma más aguda, esta es una forma más crónica. Fíjense que las uñas también están infectadas por los hongos. Adelante. Tiña cruris, que es frecuente, por ejemplo, en los hombres que están haciendo ejercicio por la humedad, en los ciclistas, común en los diabéticos, y tiña de la mano, que incluso puede hacer ampollamiento en algunos pacientes. La siguiente. Tiña capitis, sobre todo en los niños. Fíjense que hay descamación y eritema o microcostras y puede producir como consecuencia lesiones alopésicas. El principal diagnóstico diferencial es la alopecia areata, que los niños presentan placas alopésicas, pero un cuero cabelludo completamente sano. Recordar que la tiña capitis requiere tratamiento oral, siempre. Sigamos. Tiña de las uñas, la placa ungueal amarilla, verdosa y desprendida. Acordarnos que si la infección está desde la mitad de la placa ungueal hacia afuera, hacia la parte distal, la podemos manejar con tópicos, pero si ha sobrepasado la mitad de la uña hay que dar tratamiento sistémico. Acordarnos que las uñas desprendidas y con cambio de color siempre tenemos que diferenciar de una psoriasis ungueal, sobre todo si compromete varios artejos. Acuérdense que hay ahora lacas para manejar las tiñas de las uñas, que son muy efectivas, que se dan ojalá por más de 3 meses siempre. El Primax es muy efectivo, más que la morolfina. Sigamos. La candidiasis del área del pañal. Típico de la candidiasis o candidosis del área del pañal son estas pequeñas pápulas que se llaman satelitosis. Generalmente los niños empiezan después de un periodo diarreico con eritema perianal y la cándida por la oclusión se va extendiendo a toda el área del pañal, pero típicamente compromete los pliegues inguinales. Siguiente. La pitiriasis versicolor. Fíjense que en los pacientes de piel oscura son lesiones blancas, en los pacientes blancos son lesiones cafés y el mismo paciente puede tener los dos tipos de lesiones. Se da generalmente en adultos de edad media, en el tronco, cuello, muy raro en la cara, y puede manejarse con antimicóticos tópicos o también con antimicóticos sistémicos. Podemos hacer el diagnóstico con un KOH. Siguiente. Aquí está otra vez las placas descamativas, confluentes, blancas,
blancas y café claro o eritematosas. Sigamos. Entre los eczemas, el 22% de los pacientes consultan por eczemas, el 44% son pacientes crónicos y el 26% de ellos son remitidos para hospitalización. Sigamos. En la primera fase de la vida, el primer año de la vida, recuerden que eritema, descamación y prurito en las áreas convexas de la piel, mejillas, en el tronco, en los dorsos, en un niño después de los 3 meses con antecedentes familiares de alergia es una dermatitis atópica. Sigamos. Cuando el niño crece, a partir del 3er año de vida, el eczema se pasa a los grandes pliegues. Sigamos. A diferencia de la dermatitis seborreica, que típicamente compromete el cuero cabelludo con descamación sebácea, amarilla y adherente, pero la forma de diferenciarlo del paciente con dermatitis atópica es que estos niños empiezan desde el primer mes de vida. Niño con eritema y descamación en los 3 primeros meses de vida debe tener una dermatitis seborreica y a partir del 3er mes, dermatitis atópica. Sigamos. Entonces aquí están las dermatitis del área del pañal, dermatitis de contacto por irritantes. Fíjense que no compromete los pliegues, hay eritema y puede haber exudación. La dermatitis por cándida, que se compromete los pliegues, y la famosa satelitosis, y la dermatitis seborreica en los niños de los 3 primeros meses de edad. Le buscamos inmediatamente compromiso del cuero cabelludo y las áreas seborreicas de la carita. Sigamos. En la edad de los infantes, hasta antes de la adolescencia, los eczemas que más encontramos es las famosas la pitiriasis alba, que los mamás nos dicen paños. ¿Qué es lo que les preocupa a las mamás? Que pueda ser un vitiligo y que son difíciles de erradicar. Entonces, generalmente son en los miembros superiores y en la cara, máculas hipocrómicas descamativas, poco sintomáticas. Sigamos. A diferencia del vitiligo, donde la mancha es mácula completamente blanca y de bordes muy bien definidos. Y la segunda es la dermatitis plantar juvenil, parte de la dermatitis atópica. Se produce cuando los niños utilizan zapatos que les quedan un poquito anchos, entonces están haciendo fricción al caminar y son zapatos cerrados, o sea, donde se conserva la humedad. Entonces hay craquelación de la planta del pie, es en el antepié, y el tratamiento son emolientes, zapatos que les queden ajustados y zapatos abiertos. Siguiente. En el adulto tenemos básicamente las dermatitis de contacto irritativas por el contacto con el cemento, por la saliva y por contacto con detergentes. Fíjense que los bordes son muy bien definidos, puede pasarle a cualquier persona en contacto con sustancias irritativas como detergentes, ácidos, álcalis, etc. Próxima. Y la dermatitis de contacto alérgica, que se extiende a áreas donde no estaba el contactante, que necesita sensibilización previa, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, como en esta paciente que hizo una reacción a la tintura. Entonces, fíjense que la reacción fue en párpados y en la parte del cuello. En el cuero cabelludo prácticamente no tenía nada. Siguiente. Dermatitis alérgica al cuero y a los esmaltes. La principal causa de dermatitis de contacto alérgica es en los párpados y lo primero que hay que descartar es la alergia al esmalte de uñas. Esa es la primera causa. Sigamos. Muchos
antisolares y cremas son de los mayores sensibilizantes. En este caso, la neomicina está catalogada como el principal sensibilizante en estas dos cremas, neomicina y neomicina, y en los antisolares los que contengan oxibenzonas. Entonces, tratar de comprar antisolares sin esa sustancia oxibenzona porque puede ser un sensibilizante muy importante. Entonces, para los niños y personas alérgicas, protectores solares minerales, o sea, pantallas solares sin sustancias químicas. Adelante. En la edad ya adulta, miren cómo la piel va cambiando. Sigamos. Entonces, lo más importante es la cerosis. Esto se da por atrofia epidérmica, atrofia dérmica, y la piel pierde casi que todas sus propiedades, la función de barrera, de protección, la función de defensa inmune, de producción de vitamina D, la vascularización, y por eso se da una piel delgada y completamente seca, que es muy propicia para traumas e infecciones y dermatitis que vemos en nuestros ancianos. La principal cuidado de la piel del anciano es abolir jabones y utilizar emolientes, pues humectantes, cualquier humectante diariamente, ojalá 2 veces en el día. Siguiente. Y estas lesiones que aparecen, empiezan a aparecer desde los 40 años, generalmente en el dorso de los antebrazos y las piernas, en pacientes que han recibido sol durante toda su vida, que a los pacientes les preocupa porque piensan también que es vitiligo. Entonces son máculas acrómicas muy pequeñas en ambos antebrazos y en ambas piernas. Hipomelanosis en gotas, que realmente no tiene ningún tratamiento. Adelante. Tumores benignos frecuentes rápidamente. Queratosis seborreicas en todas sus formas, principalmente en cara y en cuello y en la parte superior del tronco, benignas. En un estudio, el 6% de los pacientes a partir de una queratosis seborreica desarrollaron carcinoma espinocelular, entonces debemos estar preocupados si la queratosis seborreica empezó a crecer rápidamente o tiene signos inflamatorios. Sigamos. Estos son los fibromas, también muy frecuentes, los pacientes consultan mucho, sobre todo en los grandes pliegues y alrededor de los párpados, completamente benignos, sin ninguna evolución hacia nada preocupante. Siguiente. Los quistes de milium, tanto congénitos, que se desaparecen solos cuando el bebé crece, pero también en la edad media, que se pueden simplemente retirar con una pequeña aguja número 26. Listo. Hiperplasias sebáceas, cuya importancia es diagnóstico diferencial con carcinoma vasocelular, porque ellas también tienen telangiectasias y pueden ser como brillantes. Son de máximo 2 milímetros en personas mayores de 40 años y pueden ser múltiples, sobre todo en personas de piel gruesa y grasa. Tienen solo importancia cosmética. Adelante. Del acné quiero decir 2 cositas, adelante. Que tengamos mucha consideración con los adolescentes con acné. Para ellos esto es una catástrofe que les daña completamente su calidad de vida. Ofrezcámosles lo mejor y no tengamos miedo de prescribirles, si sabemos hacerlo bien, isotretinoínas en el caso que lo necesiten. Yo he visto mucha reticencia y que los médicos generales le tienen miedo a la isotretinoína, aconsejan mal a las mamás que eso es muy peligroso, que con eso se vuelven estériles. Mejor dicho, hay mucha mala información sabiendo que es lo mejor que nos ha pasado en la dermatología desde hace 30 años, la isotretinoína. Siguiente. Perdón, otra cosa. Bueno, no, ahorita termino con algo de acné. Siguiente. De alopecia solo quiero hablar de una que se nos ha vuelto casi algo como una epidemia. Ya sabemos sobre la alopecia androgenética, etcétera, pero esta es una forma que estamos viendo hace probablemente 10 años
y cada vez tenemos más casos, que se llama alopecia frontal fibrosante. No se sabe su causa, se presenta principalmente en mujeres en la época de la menopausia y se trata de que la línea anterior de implantación empieza a correrse hacia atrás hasta que las pacientes van teniendo una frente cada vez más amplia y el borde anterior de inflamación tiene eritema y descamación y la mayoría de las pacientes tienen prurito. Al mismo tiempo están perdiendo las cejas y empiezan a presentar una dermatosis sobre todo en los pómulos, que son múltiples pápulas monomorfas color piel. Esta es una forma de líquen plano y se maneja con esteroides, pero es bueno hacer el diagnóstico temprano. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que nosotros vemos? Usamos muchos antimicóticos tópicos en pacientes que realmente tienen eczemas. Acordarse que es muchísimo más frecuente un eczema que una dermatomicosis y que si tenemos duda podemos mandar un KOH. Muy poca prescripción de humectantes. La gran mayoría de las lesiones de piel las solucionamos aunque no sepamos qué tiene el paciente, simplemente prescribiéndole humectantes y sabiendo que el mejor humectante es la vaselina simple. Entonces, si convencemos al paciente que se aplique vaselina simple, que si la quiere hacer un poquito más fácil de manejar, la mezcla a partes iguales con acetato de aluminio, es muy posible que cualquier dermatitis se desaparezca solamente humectando esa piel. Uso de corticoides de potencia insuficiente. Manejamos eczemas muy fuertes con hidrocortisonas. No le tengamos miedo a los esteroides potentes y si tenemos miedo podemos convencer al paciente de que use los corticoides pues seguros como la Desonida, como el Monovel, para manejar los eczemas porque son esteroides mucho más, perdón, ¿me la devuelves? Ya, con esta es la última. Bueno, y lo último que les quiero decir es que en dermatología se abrió toda una subespecialidad nueva a partir del uso de este aparato, que es la dermatoscopia. Ya tenemos que hacer subespecialización en dermatoscopia y es una subespecialización de 2 años adicionales y en general se trata de, con un aumento de 10X, reconocer las características de las diferentes lesiones, sobre todo para separar lesiones malignas de benignas. Ya es muy difícil ver un dermatólogo sin dermatoscopio. Muchas gracias.